Bienvenidos a este nuevo episodio de Mentes en Perspectiva. Estamos súper felices otra vez de estar aquí en otra entrega semanal. Y yo creo que el día de hoy es un día importante para las dos porque hemos atravesado por el tema que ustedes ven en pantalla ya, que es el tema de la insuficiencia. Ay, sí. Como personas, como psicólogas, como profesionales de la psicología. O sea, creo que hemos experimentado mucho esta palabrita. Yo creo que todo el mundo, y más las mujeres, por lo menos en algún momento de su vida, han tocado esta fibra de la insuficiencia. Y conversando con Mónica entendimos que este era un tema que tal vez parecía un poco abstracto, conversábamos ahora, Mónica, poco concreto, que a nosotros tan orientada a la acción como que nos da trabajo ese tipo de temas. Pero Mónica decía, pero es algo que hay que hablar. Porque está como en el fondo y como que la gente muchas veces no lo toca. Exactamente. Y ahí te corroboro de que para mí, y yo sé que para ti también es complicado hablar de este tipo de temas, pero vuelvo, como tú misma lo acabas de decir, es necesario hablarlo. Y por eso nosotros queremos desde ya saber, o sea, hacerle saber que esto va inclinando más a la reflexión que quizá a técnica 1, 2, 3. Sí. Es más a la reflexión. Y cuando nosotros hablamos de insuficiencia, es como esa vocecita que está constantemente en el oído de nosotros y pasa algo complejo que quizás no es consciente. Entonces, vemos a una persona ya en la adultez con una necesidad constante de lograr cosas, de que no se siente, no sabe disfrutar de la paz, no sabe disfrutar del silencio, que todo el tiempo tiene que estar haciendo algo, donde hay conversaciones, y de repente esta persona, que casi siempre tendemos a ser muy creativa, estamos dando solución a todo el mundo, pero alguien me decía esta mañana, el problema es el precio de dar soluciones cuando cuando no te la están pidiendo. Uh-huh. Entonces, el constantemente hacer favores, nosotros lo hacemos por algo. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que descubrir hoy. Y esa cara de que uno siempre debe. De que siempre hay como una deuda pendiente con la otra persona. Y entramos entonces en una cultura propia. O sea, aquí no venimos a culpar al exterior. Uh-huh. Es un tema como de inspirar a la responsabilidad de uno, cómo uno puede cambiar ese sistema. Uh-huh. Porque al final nosotros somos los que creamos el sistema y lo mantenemos. Ajá. De la autoexigencia, de estar siempre disponible, de sentirme bien, y hay una satisfacción real cuando yo soy útil. O sea, eso hay que aclararlo. Lo que tú estás planteando es que la raíz de todo eso es esa vocecita. Esa vocecita. Se llama insuficiencia. Insuficiencia. Hay muchos patrones conductuales, yo creo, de que en el fondo lo adoptamos por sentirnos insuficientes. Claro. Ahora, ¿cómo podríamos definir insuficiencia? Es la gran pregunta. Uh-huh. ¿Cuál es esa raíz? ¿Cuál es esa vocecita? Conceptualmente, ¿qué significa sentirnos insuficientes? Definitivamente, este tema es complejo de tratar porque hay muchísimas cosas que no funcionan como una regla 1, 2, 3, estas son las técnicas que nosotros vamos a trabajar hoy, sino que desde que comenzamos a hablar tenemos que hablar de reflexión, tenemos que hablar de introspección y de un trabajo consciente. O sea, conectar con muchas cosas anteriores, relacionales. Exactamente. O sea, realmente, y yo creo que siempre nosotros hacemos eso en los episodios, uh-huh. Que a mí me gusta y no me gusta porque yo no soy tanto de reflexión tal vez. Pero nos reta. Es eso. Y entonces fíjate que desde ya, en tanto como para nosotros nos reta hablar de este tema, como Ajá. Yo sé que para el oyente le va a retar asumir esto como transformación. ¿Por qué? Porque hay que pensar y comenzar hablando de qué es la insuficiencia. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia, es esa sombra que nos persigue como una voz que nos va diciendo que no hemos llegado al nivel de la medida o de la media para sentirnos nosotros plenos. Uh-huh. Entonces, es como una constante lucha en alcanzar una medida que cuando llegamos como a la lógica decimos que ¿quién dice de esa medida? Uh-huh. Fíjate. Es como tener una vara constante, sentir que esa vara nos está midiendo, nos está juzgando, exactamente. Nos está hablando, exigiendo. Nos está exigiendo. Y esa vara puede ser autoimpuesta muchas veces, pero también puede ser impuesta por otros, hasta que se convirtió a autoimpuesta. Es importante eso. Es importante eso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tenemos que hablar de dónde viene esa voz de insuficiencia, analizar el origen, cuando nosotros analizamos el origen no nos podemos quedar ahí.
y que quizás me estoy adelantando un poco, pero es que es como ponernos los lentes correctos en este episodio. No me puedo quedar en mi historia triste. Hoy nosotros necesitamos hablar de cómo transformar esa voz, pero hay algo claro, que esa voz no solamente viene de la adultez, viene de toda una historia. Ahora, si a ti te cuesta poner límites, si te cuesta parar, si te cuesta disfrutar del silencio, si tu plenitud, y permíteme ponerlo entre comillas, viene producto de la adrenalina del hacer, este episodio es para ti. No, pues yo me voy porque tengo que ponerme a escuchar el episodio. No, yo también. No, definitivamente. Y hay muchas conductas que como adultos tenemos que podemos atar a la insuficiencia. O sea, al final, eso es un prototipo perfecto que al final lo que se esconde debajo de eso es esa voz de necesito alcanzar esta métrica. Todo el tiempo. De alguna u otra forma. O alguien me está exigiendo que alcance esta métrica. Si no la alcanzo, entonces eso va a revelar algo de mi forma. Y ese perfil de no poder poner límites, de no poder parar, yo creo que es uno de las conductas más comunes de la insuficiencia. No sé si habrá, por ejemplo, en consulta, tal vez tú puedes tener un poquito más de esos ejemplos que yo, porque tú ves a muchos pacientes. No sé si habrá algún otro prototipo, algún otro perfil que al final, a medida que fueron más profundos, tú pudiste identificar las raíces de insuficiencia. Es una excelente pregunta, porque es cierto que estamos trazando un perfil que es activo, proactivo, constantemente haciendo cosas, logrando para sentirse lleno. Pero hay otro perfil que viene muy de no pongo límites en la parte interrelacional, sobre todo a nivel romántico. Por ejemplo, es el tipo de persona donde yo necesito mendigar el amor y el afecto, y como no quiero que tú me los retires, entonces me entrego mucho más de lo que debería. La conducta dependiente, la que se aferra. La que se aferra a pesar al abandono. Exactamente. El temor al rechazo, el temor al abandono. Entonces, como detesto, eso pasa muy a nivel inconsciente. Eso es bueno aclarar. Por eso, las evidencias siempre van a ser esa parte conductual. De que por qué te quedas en una relación que no mereces. ¿Por qué estás siempre cayendo en el síndrome de la salvadora o del salvador, tratando de cambiar a la otra persona? Fíjense que eso llega a una parte del orgullo, de la autosuficiencia, entre comillas, pero está compensando algo. Porque el precio que está costando eso es demasiado alto. Es tu identidad, es tu paz, es tu valía. Entonces, yo tengo que hacerme la pregunta, sobre todo cuando veo a consulta, ¿qué ese paciente está compensando que necesita amar desde el sacrificio hasta un punto de violar todos mis límites y aguantar agresiones y violencia? Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿qué compensa? Volvemos al origen de este episodio. No quiero sentirme insuficiente. Necesito hacer como una negociación en el amor para sentir que tú me amas y que yo soy digna de ese amor. Fíjate. Es bastante complejo y al final la raíz viene siendo eso. O sea, exacto. No puedo llegar. Hay alguien que demanda que yo llegue. Yo creo que en algún punto de la vida todos nos hemos sentido insuficientes. Y como tú decías, Mónica, muchas veces esa es como fortaleza de pensamiento que tenemos que se formaron en nuestra primera infancia. Y se pueden formar a lo largo de diferentes momentos de nuestra vida. Pero sobre todo, tiene muchísimo que ver con nuestro sistema familiar. Totalmente. Con nuestra historia de vida. Y yo quiero que hablemos un poquito de los orígenes, muchas veces, de la autosuficiencia. O sea, yo tengo un perfil de adulto. O tal vez muchos de los que nos están oyendo tienen un perfil y dicen, yo no sé por qué yo soy como soy, o esto me está dando problemas y yo no sé de dónde viene. Tal vez ponerse a reflexionar, ven acá, y es insuficiente que yo me siento. Es que yo no me siento pleno conmigo mismo. Exacto. Es que yo no he llegado al punto de plenitud interna. Es que yo siento que ¿a quién es que yo le debo? O sea, esas son las preguntas que debemos comenzarnos a hacer, que las saca a flor de piel un proceso terapéutico. Pero realmente queremos como traer algunas cositas, como algunos red flags, yo diría, por así decirlos, de dónde muchas veces esto viene. Y yo creo que el punto número 1, tal vez, Mónica, cuando hablamos de insuficiencia, es que en algún punto de nuestra vida tenemos que conectar con el momento que nos hizo por primera vez
sentirnos insuficientes. Yo quiero que tú sepas que tú estás dando un proceso terapéutico aquí colectivo. Bueno, y lo puedo dar porque yo pasé por él y paso por él todos los días, así. Porque si no conectamos con esa primera vez, ¿quién fue esa primera persona? ¿Qué fue esa primera experiencia? Pueden ser incluso no papá y mamá, pueden ser amistades, pueden ser abuelos, pueden ser una pareja, pueden ser, pero siempre generalmente es alguien que ocurrió en la primera infancia, es algo que ocurrió en la primera infancia. Y es, por ejemplo, esa sensación de que nos desaprobaron de alguna u otra forma. Esa desaprobación, esa descalificación crea un adulto insuficiente. Ese es, siempre me dicen lo que yo no hago bien y se abstienen de decirme lo que yo sí hago bien. Y muchas veces los padres se pierden en ese proceso de esto es la mejora, siempre apuntar a la mejora y a las debilidades y muy pocas veces apuntar a las fortalezas, y eso crea niños y adultos insuficientes. Fíjate que en esa misma línea de crear primero niños, que nosotros no nacemos creyendo que somos insuficientes. Eso es bueno aclararlo. El niño y la niña nace con demandas donde papá y mamá deben estar presentes a la demanda para suplir eso, con dos cosas muy básicas, el amor y los límites. Sí. Ahora, cuando crezco en un amor condicionado, me están diciendo que yo tengo que hacer cosas para sentir que yo soy digna de ese amor. Por eso la base principal de nuestra vida, sobre todo en la forma de relacionarnos, tenemos que irnos al concepto de autoestima. O sea, ¿cuándo se forma esa autoestima? Desde la primera infancia, sí. Que es exactamente lo que tú estás diciendo. Entonces, si yo vengo creciendo de que no soy digna del amor a menos que me porte bien, no soy digna de tener un amor incondicional a menos que no falle, fíjate. Entonces, yo estoy recibiendo algo en esa autoestima. Y a mí me está perjudicando en dos cosas, en mi crecimiento y mi desarrollo, sobre todo ya desde la niñez hasta la adultez. En un impedimento de adaptarme socialmente y de amar desde la sanidad, y un impedimento de conectarme con mí misma, y una falsa creencia de creer que no soy digna. Entonces, si nosotros nos vamos para poner ejemplos un poquito más prácticos, si yo como niña crezco en una familia disfuncional, donde a través de quizá un ejemplo X, un papá alcohólico, y donde hay un constante conflicto, y ese niño viene creciendo con una responsabilidad de que por mi culpa hay algo que está mal. Por ejemplo, alguien me decía el otro día, un casito, de que porque el niño tenía que ir al colegio temprano, al otro día, y papi llega borracho, que tenía que llevarlo, no lo lleva. Entonces, ese niño que está presenciando una dinámica de conflicto dice, el problema es que yo tenía que levantarme temprano para ir al colegio. Muy mal. Los niños interpretan muy mal. Solamente interpretan de que yo soy el que tengo el problema. Claro. Y por lo tanto, yo soy el que debo solucionarlo. ¿Okay? Esa es la dinámica constante. ¿Por qué? Porque yo soy el responsable de volver a gestionar la paz en mi casa. Fíjense qué responsabilidad le damos a un niño. Un ejemplo quizá más fácil de asimilar. Guardando la confidencialidad de esta paciente que estimo mucho. Ella me decía, Mónica, yo todos los días me levanto ¿cómo se dice? En ajetreo. Niña, levántense, tienen que cambiarse. Entonces, ella me ven como yo me levanto en paz y de repente exploto. Y pierdo totalmente la compostura. Y yo le hago la pregunta y le digo, ¿qué crees que se siente para un niño que mami, porque me tenga que llevar al colegio, entre en un estado de crisis? Y todo el tiempo está explotándose, todos los días. Y me dice, mira, la única palabra que me viene a mi mente es que ellas son una molestia. Sí. Y ahí la misma paciente adulta, mamá, conecta con su historia. Y me dice, es exactamente lo que me hacían sentir como niña. Que los conflictos de mi mamá y mi papá los ocasionaba yo. Porque siempre se trataba de algo financiero mío, de que me tenían que llevar a algún lado. Entonces, yo te pregunto, Camila, ¿cómo crece un niño o una niña en este contexto de que se les retire el amor, de que hay un sentido de culpa? Se transmite mucha culpa. Se transmite mucha culpa. Siempre, o sea, esos son los orígenes
de la insuficiencia. Esa transmisión de culpa. Exactamente. Esa mala interpretación de que soy una molestia ante una madre que de algún punto estaba teniendo todas esas conductas en el fondo también le hicieron sentir insuficiente. Fíjate cuál es el meollo. Nosotros transmitimos esa misma... Patrones. Ese mismo patrón de insuficiencia a los hijos. O contextos donde siempre se espera algo de ti. Donde siempre hay una exigencia hacia ti, en ausencia de afecto, o el afecto enmarcado porque lo que yo quiero es lo mejor para ti. Pero siempre, incluso de forma inconsciente, alguien está esperando algo. Entonces, cuando nosotros crecemos con esa idea, cuando no llegamos a eso, viene esa sensación de culpa. Comparación con los hermanos, comparación con los demás. Sobre todo cuando un niño está ya comprometido con algún tema del trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo, que son cosas que me toca trabajar mucho. Niños que tienen algún tipo de dificultad cognitiva. Todas esas cositas que empiezan a fomentarse en la infancia terminan en un adulto, con sensación constante de insuficiencia. Exactamente. Y con un bombillo prendido, es como si nuestro sistema nervioso estuviera en alerta para arreglar cosas. ¿Por qué? Porque, como hablábamos ahorita, tanto el que crece en una familia disfuncional, de que yo no puedo permitir que papi y mami peleen por mi culpa. Yo tengo que ser esa personita que resuelva. Yo no puedo permitir, eso se da mucho, ojo con esto, en las familias donde se queda un solo papá o la mamá, que pasa el niño a cubrir la falta de ese esposo. Ahí está ese otro origen. Hijo parentalizado. Hijo parentalizado. Que en un momento tenemos que hablar de eso, que eso es todo un episodio, hablar de los hijos parentalizados. Entonces, crezco yo con, no le puedo hacer tu a mami. Yo también tengo muchísimos casos de hombres ya adultos que no se quieren ir de su casa. ¿Por qué? Porque inconscientemente hicieron un cruce de que tú no eres hijo de tu mamá, tú eres esposo de tu mamá. Entonces, ¿cómo la abandono? Y son personas que al momento de casarse también tienen como si tuviesen dos matrimonios al mismo tiempo. Por eso es importante, yo creo que hablar un poquito de ese tema en otro episodio, pero fíjense cómo cada estructura disfuncional provoca a que ese hijo o esa hija, sobre todo nos estamos quedando un momento en la infancia, crea inconscientemente, o sea, ese trabajo se hace inconsciente, de que yo no soy suficiente y que yo necesito hacer cosas para poder resolver el conflicto externo. Entonces, así mismo se va a la adultez. O ser de cierta manera, que ahí que viene la parte de la dependencia. Exactamente. Y escogemos parejas de acuerdo a nuestro nivel de insuficiencia. O sea, si yo tengo un alto nivel de insuficiencia, muy probablemente yo vaya a escoger parejas que tengan cierto dominio sobre mí. Me voy a sentir cómoda con ese dominio. Importante Me voy eso. a sentir cómoda con esa estabilidad que me transmite esa dominancia. Y ahí es que se crea, muchas veces incluso, lo que se le llama codependencia. Exactamente. En las parejas. Pero todo empezó con una raíz de insuficiencia. Y tú decías algo importante ahorita, que quiero como traerlo otra vez sobre la mesa. Y es, a mí me gusta usar este término, y resumiendo un poquito, creciendo nosotros siendo los hijos trofeos. Donde yo soy la solución, es como la estrella de la casa. Entonces no me puedo permitir defraudar ni a mamá ni a papá porque recibo felicitaciones, porque en la comparación con mis hermanos yo soy la que brillo más. Mira, no sea como tu hermana, mira que ella es irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente me están elevando a mí esta súper autoestima, que es el otro polo que hablamos. Pero sostener ese trofeo es inhumano. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacrificar toda mi esencia para hacer lo que mamá y papá le gusta que yo haga. Le gusta que yo sea. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Cuando por X o por Y razón yo no soy esa persona, entonces viene la exigencia y ese no fue el hijo que yo crié. Eso no, yo estoy muy decepcionado de ti. Entonces ahí viene la base de la codependencia, la culpa, que es justo lo que hablábamos ahorita. Uno se relaciona en base a la culpa. Entonces vemos a ese adulto. Y eso pasa mucho. Esa transmisión. Y muchas veces es hasta inconsciente, porque no hay nada malo en que los padres ejerzan presión, por así decirlo, en sus hijos hacia la excelencia. Pero muchas veces los padres no se dan cuenta
que están transmitiendo un extremo. Claro. De esa persona, ese niño o niña trofeo, no se espera de él equivocaciones, no se espera de él errores. Y eso, dentro de ayudarle a superarse a sí mismo, siempre hay que hacer el hincapié. Tú no tienes que ser siempre perfecta. Uh-huh. Eso no te salió bien, pero tal vez esa no fue tu fortaleza. Concéntrate en tu fortaleza. O tú tienes permiso de llorar. Tú tienes permiso de no ser tan fuerte. Mira, lo que está pasando con tu papá y tu mamá no es tu culpa. O sea, verbalizar esas interpretaciones automáticas que muchas veces los niños hacen es ayuda, o sea, corta de raíz. Algo que se puede formar luego como insuficiencia. Y los hijos parentalizados es otro de los orígenes, como tú decías ahorita, que más ocurre. O sea, en familias disfuncionales muchas veces el niño pasa a un rol que no le corresponde de manera automática. O sea, los hijos no se parentalizan conscientemente. Es como hay un miembro que no está cumpliendo su labor y yo me voy a liar con mi hijo de alguna u otra forma. Es un juego. Por ejemplo, papá alcohólico, mamá dominante y con control de todas las situaciones. Entonces yo agarro a mi hijo, mira, vamos a ayudar a tu papá de otra manera. O mira, ¿qué tú piensas de esto? Porque tu papá no está en condiciones de... Ya tú estás parentalizando, ya tú estás o sea, poniendo la responsabilidad de un adulto sobre un niño, y eso ya desde ahí, el niño nunca se va a sentir suficiente a poder cumplir ese rol. Exactamente. Lo traspaso a la adultez. Entonces, advertimos que este tema iba a ser muy profundo. Así que hago el disclaimer otra vez. Aquí estamos en una mesa clínica. Sí. Vemos cómo desde siempre todos nosotros asumimos dentro del juego de la familia un rol. Es como si estuviésemos haciendo una obra de teatro. Todos tenemos un rol. Entonces, cuando alguien sea el protagonista, que en este caso es la autoridad, mamá y papá, no está uno de los otros roles o de los otros, ¿cómo se dice eso? Actores del juego, van a asumir ese rol. Entonces, ¿qué yo estoy aprendiendo de muy pequeñita? Y ahí nos anclamos un poquito a la adultez. De que no basta con ser simplemente Mónica. Uh-huh. De que no basta con ser simplemente hija o que no basta con ser simplemente amiga. Que yo tengo que asumir otros roles para sentirme llena y yo poder ser útil para ti. Porque me crié desde que el amor cubre toda esa falta de roles. Uh-huh. Entonces amo desde el síndrome de la salvadora, porque al final volvemos a lo mismo, que me lleva a mí a hacer todo por ti a pesar de mi protección. Uh-huh. O me lleva, uniéndolo un poquito a la codependencia, a aguantar muchísimas cosas para no perder esa posición. Por eso eso pasa mucho en el ámbito también de las mujeres, a relacionarnos con el hombre como si fuese él nuestro proyecto de vida. Mm. Si tienen falta, ven, yo te lo voy a resolver. ¿Por qué? Porque desde niña asumimos roles que no nos correspondían. Uh-huh. Estoy poniendo un ejemplo, Entonces, ese es el tipo de amor. El amor es un juego. Es una transacción de negociación. Uh-huh. Tú me llenas mi vacío y yo te doy todo de mí. Uh-huh. Y al final quedamos desnudos, siendo adultos, que no se saben relacionar de la sanidad. ¿Y qué pasa si nos quitan ese traje? Si nos quitan los roles, ¿con qué me quedo? Sí. Y todo tuvo que ver, o una gran parte. Y no solamente en la infancia, como yo te decía ahorita, también hay momentos en la adultez. Parejas tóxicas, relacionamientos con personas que se relacionan con nosotros desde su insuficiencia, crean en nosotros tipos de barreras, yo te diría, Mónica, que nos impone a llegar a la necesidad de subir ahí arriba. Uh-huh. Hay parejas que trauman de una forma que después de esa pareja o después de esa relación, yo nunca me siento más suficiente de lograrlo por su descalificación. Sobre todo, tú que hablas tanto de esos temas, las parejas narcisistas uh-huh. crean insuficientes en potencia. Y te van deteriorando lo que hablamos de la base de todo este tema, la autoestima. Exactamente. Que te hacen dependiente a su aprobación. Ahora, ¿cómo se ve esto en la adultez? Yo estaba reflexionando eso esta mañana y decía, oye, si bien es cierto que nosotros tenemos un origen, que ya expresamos varios, ahí hablando profundo. Sí, ahí todo el mundo va a tener como que estamos tirando muchas cosas. Van a tener... Ajá, esa es la responsabilidad del oyente. Ve cuáles que van a agarrar. Pero en la adultez, y si tengo que imaginarme un perfil, que te confieso que he caído ahí muchas veces y me toca a mí seguirlo trabajando. Nos convertimos en adultos
apagafuegos, bomberos de los otros, donde luego que yo me siento útil porque estoy siendo, vaya la repetición, útil para la otra persona constantemente. ¿Por qué? Porque yo tengo que llenar acuérdate, esa medida de suficiencia, de me siento útil. Entonces viene el otro polo de me siento agotada, fatigada, no quiero saber de nadie. ¿Por qué? Porque me cansé. Entonces, nosotros estamos creando y tenemos que atribuirnos la responsabilidad del cambio. Estamos creando un sistema donde el otro debe necesitarme a mí. Yo debo ser útil, pero el otro tiene que necesitarme. Y eso a mí me da adrenalina. Entonces, cuando veo, y es una genuina satisfacción, no es mental, no es imaginaria. Cuando tú ves que tú logras muchas cosas y que por ti se hicieron muchas cosas, tú te sientes bien. Tú sientes, wow, me siento suficiente. Pero ya luego viene que el cuerpo te pasa factura, las emociones te pasan factura. Por ahí María se va. Por ahí María se va. Y tú dices, ok, ¿cuál es el costo de yo llenar mi tanque de suficiencia a través de los actos y logros que hago por los otros? Uf. Esa es la reflexión que tenemos que hacer hoy. Sí, definitivamente. Y la clave está, y esto no se transforma de la noche a la mañana. O sea, este concepto de identidad, yo creo que se forma a lo largo de la vida y que uno nunca se termina de graduar. Pero que uno llega a un punto, por lo menos, aunque vuelva para abajo, pero por lo menos llega a un punto de estabilidad en el cual uno puede relacionarse desde cierto nivel de suficiencia. Y en muchos momentos nos vamos a sentir insuficientes, pero no es una cultura dentro de nosotros, no es una fortaleza. Exacto. De pensamiento. Yo no me relaciono de la insuficiencia, aunque en ciertos aspectos, en ciertos momentos me puedo sentir insuficiente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para transformar esa creencia? Esos perfiles, hablamos del perfil ansioso, del perfil dependiente, achiever, del perfil dependiente, del perfil de relacionamiento en base a la culpa. O sea, hablamos de muchos perfiles que al final la raíz termina siendo insuficiencia, pero ¿cómo podemos empezar a transformar? Y yo creo que la primera es empezar a distinguir el origen. Exacto. Y o sea, aquí va a haber una tarea importante de yo llevarme esto, porque hablando contigo incluso, Mónica, yo me he dado cuenta de, así como nada más en la conversación, nada más de escucharte y de escucharme, yo he conectado con ciertas cositas. Y yo digo, ven acá, eso es insuficiencia. Y eso es lo que quisiéramos lograr, ese insight de, ok, hemos planteado muchos orígenes, posibles perfiles. Espérate, eso puede ser la razón por la cual yo me desarrollo. Eso puede ser por lo cual yo llegué al burnout. Eso puede ser por lo cual yo estoy en un proceso depresivo. Eso puede ser la razón por la cual yo estoy en el borde del divorcio. Esa puede ser la razón por la cual yo no tengo pareja. Hay muchísimas razones, pero yo tengo que identificar y conectar con esa insuficiencia para entonces transformar esa creencia, transformarla a través de proceso terapéutico, a través de alinearme realmente a cuál es mi identidad, mi fortaleza, mi debilidad, de quién soy, quién no soy, y a ir construyendo un yo sano, diferenciado de mi pasado, porque ya no podemos ajustarle, diría yo, todo lo que nosotros somos a donde nosotros crecimos. ¿Qué vamos a hacer con el adulto que tenemos ahora? Esa es la responsabilidad. Exacto. Y yo te pregunto, Mónica, o sea, ¿cómo tú ayudas a tus pacientes a empezar a transformar esta creencia? Porque yo creo que un 50% del trabajo se da cuando conectamos con el origen. Exactamente. Cuando ya podemos identificar, espérate, por esto que yo me siento así. Muchas veces una de las formas de transformar es perdonando a ciertas personas. ¿Tú qué has podido ver? Fíjate que eso es importante. Yo estoy de acuerdo contigo. El 50%, alrededor del 50% es identificar el origen. Porque ya tú comienzas a decir, oye, no soy yo, fue eso. Pero no nos podemos quedar ahí porque falta otro 50%. Y es transformarnos de la victimización a ser protagonistas del cambio. Yo te puedo asegurar que todos nosotros que hemos caído en la insuficiencia, en esa creencia de que tenemos que alcanzar la suficiencia, hemos culpado a los otros de eso. Y si nosotros nos quedamos en qué culpa de mi esposo, en qué culpa de que todo el mundo me escribe para pedirme favores, es que nadie entiende que no es hora laboral,
Aunque nadie puede hacer la cosa como yo la hago. Nadie puede hacer la cosa como yo la hago. No, es que tengo que hacerlo yo porque tú... De repente todo el mundo es culpable en tu discurso, menos tú. Yo solamente sé quejarme por la consecuencia del burnout, daños en las relaciones interpersonales. Entonces, si nos quedamos ahí no hay solución. Nosotros tenemos que entender hoy que si queremos ver un cambio desde adentro hacia afuera, tenemos que comenzar por nosotros mismos. Y yo sé que quizás es un cliché decirlo, pero es que siempre nos toca trabajar desde ahí, luego de que me doy cuenta de poner límites. Uh-huh. Por ejemplo, muchas veces, tanto lo que nos creemos súper poderoso que podemos con todo, tenemos que limitarnos hasta el momento de ofrecer soluciones a los conflictos de otra persona. Por ejemplo, estamos en una juntadera de amigas y alguien comenta, no, que se me dañó el gas. Yo tengo una persona que te puede resolver ese problema. Y casi siempre, cuando tú estás dando tantas soluciones, tú tienes que ser parte de la implementación de esa solución. Uh-huh. Entonces tú ves que tú llenas toda tu agenda, y eso lo habíamos hablado en otro episodio, toda tu agenda de cosas por hacer que no tienen nada que ver con tu prioridad de vida. Uh-huh. Entonces, muchas veces hay que entender que la bondad, y no quiero sonar mala persona aquí, pero la bondad tiene límites. Totalmente. De que las relaciones interpersonales y mi forma de amar debe amar a través de los límites. O sea, yo te amo con todo mi corazón. Y amándome yo primero. Pero te amo desde ahí. Entonces, siempre va a haber un impulso. Ojo con esto. Ya vámonos un poquito aterrizado. A yo querer salvar a la otra persona. Si vengo desde ahí. Siempre va a haber un impulso de yo ofrecer soluciones porque me siento útil resolviendo. Siempre va a haber un impulso de yo asumir muchas responsabilidades que puedo delegar. Pero cuando me llega ese impulso, yo tengo que devolverme a mí misma y decir, Mónica, el precio de ser esa persona es demasiado caro. Uh-huh. ¿Qué puedes hacer tú dentro de tu protección para... Límites. Tenemos un episodio de límites. Vuelvan y óiganlo. Exactamente. Hay que volver ahí. Yo creo que otro punto que yo he podido ver desde tal vez mi experiencia, no con pacientes directamente, es el reforzarnos uh-huh. como personas. O sea... estos perfiles suelen ser muy autopunitivos y nunca lo que hacen es suficiente, como lo habíamos estado diciendo. Pero tal vez pasar de ser una propia jueza a ser una amiga. Importante. Porque yo soy muy buena con mi amiga, o sea, yo soy empática con mi amiga, yo soy comprensiva, yo le digo, todo va a estar bien, no es tu culpa. Pero cógelo suave. Cógelo suave, todo está bien, no pasa nada con que tú te equivoques, pero cuando esa vara yo la paso a mí... O sea, cambia completamente. Entonces, esa necesidad de no alimentarnos con críticas, dejar de lastimarnos, cambiar este concepto de que tenemos que demandar solamente de nosotros y tratarnos con compasión. No llegar a la autocompasión necesariamente de, tirano a muerto, porque esa es la autocompasión dañina, pero la autocompasión buena, yo puedo hacerlo en otra oportunidad, o yo puedo cometer errores, o porque pasó eso no va a acabar el mundo. Uh-huh. O sea, que ese es otro punto que también puede ayudarnos a transformar. Y es importante que si tú lo identificas un día, no quiere decir que ya el trabajo se va a acabar. Esta voz de víctima o de jueza va a salir constantemente. Entonces es importante tomar decisiones diarias y de momentos decir, espérate, no. Yo voy a soltar el látigo y voy a afrontar esto desde la humanidad. ¿Qué yo puedo hacer? Y entender, y ahí vamos, y quiero dejar esta reflexión. La suficiencia no es algo que nosotros alcanzamos. Es algo que tenemos. Uh-huh. Yo no tengo que hacer nada para ser suficiente. Uh-huh. Y si tengo relaciones desde ahí, desde que tú me amas por lo que yo hago por ti, yo me cuestiono. ¿Qué tan real es esa relación? Uh-huh. ¿Qué tan real es ese amor? Nosotros vamos a descubrir quién realmente somos. Y como persona, pero también como amiga, como esposa, como, no sé, como en todos nuestros roles, cuando entendamos que el amor genuino es porque simplemente tú me eliges como amiga uh-huh. y yo te elijo como amiga y tú no tienes que hacer nada para yo amarte. Uh-huh. Claro, el amor va a responder en bondad, va a responder en lenguajes del amor, en acción de servicio, en actos de servicio. Pero qué felicidad y qué alivio da en saber de que yo amo desde mi plenitud. Uh-huh. Y que no estamos en una carrera.
Entonces, desde ahí es donde nosotros hablamos de una verdadera identidad. Y volvemos al inicio de la autoestima. Es que ya nosotros tenemos el valor, no tenemos que alcanzar nada. En ese sentido, de dignidad, de valor, de estima, ya nosotros lo tenemos. Y yo creo que eso me lleva a pensar mucho en Dios. Yo iba a tirarlo en algún momento porque hemos hablado de muchas relaciones, pero incluso quien lleva una relación con Dios desde la insuficiencia termina Es lo mismo. yo te diría hasta en el legalismo. Exactamente. Pero cuando tú entiendes el verdadero amor genuino del que te creó. Y que él puso esa dignidad. O sea, al final todo se resume a que porque el ser humano es valioso, tal vez el único o el ser más valioso de la tierra. Porque una planta, por ejemplo, no tiene el mismo valor y la misma dignidad. Es por eso. Nosotros tenemos una dignidad que no se le dio a ningún otro ser en la tierra. Y esa es la raíz de nuestra suficiencia. O sea, si lo queremos aterrizar lo más aterrizado posible, después de ahí no hay nada. Exactamente. Yo creo que hoy tenemos en todas las áreas, hasta en la parte espiritual, mucha reflexión. Y es volver al origen. Y el origen es a esa dignidad que se nos fue dada de que nosotros tocamos el vientre de nuestra madre. Donde no tenemos que alcanzarla. O sea, ya hay un valor que nuestro Creador nos dio donde no puede ser negociado. Y esa verdad debe cambiar nuestra forma de amar. Nuestra forma de amarnos y nuestra forma de amar a los otros. Totalmente. Okay. Así es. Así que, nada, señores, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sé que tiramos mucho. Yo creo que Mónica y yo nos vamos a parar de aquí, nos vamos a ir a terapia. Porque creo que a cada una nos tocó cerca. Y les abrimos la posibilidad a que nos hagan todas las preguntas que quieran por DM, por comentarios. Realmente sabemos que estos temas remueven cosas que tal vez nadie estaba buscando que lo removieran en un tapón en el carro. Entonces, nada. Pero nada, nos vemos en el próximo episodio y gracias por acompañarnos.